a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. Hola familias de Ser Mamás, bienvenidos nuevamente a su programa, el programa que hacemos con todo el amor y el corazón para llevarles esta buena educación e información a sus hogares a través de las pantallas. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito y muy mágico que es el lenguaje de señas, un lenguaje que deberíamos dominar la mayoría de las personas para poder comunicarnos con las personas que no tienen la capacidad de escuchar o de oír. Y para hablar del tema del lengua de señas nos acompaña Daniela Zapata. Ella es una líder del municipio de Guarne en todo este tema del lenguaje de señas. Daniela, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Vine para que todos puedan saber qué es la lengua de señas y realmente se pueda ejecutar. Bueno, la lengua de señas nació desde una lengua nativa. Llegó por los españoles a Colombia, en todo esto del empoderamiento que tuvieron hacia Colombia. Primero se surgió una lengua de señas, pero española. Sí. Luego, en Bogotá, 5 sordos decidieron hacer una fundación que después se convirtió en FENASCOL, es la Federación Colombiana de Sordos, donde ellos empezaron a decir, no vamos a hacer las señas de acá de Colombia. De nuestro lenguaje. Ajá. Y ellos se pusieron a hacer dibujado, porque era dibujado, no tenían las herramientas tecnológicas, y cogieron un blog y empezaron a dibujar. Dibujaban el muñequito con la seña, hola, ¿cómo estás? Y así, lo fueron elaborando hasta el que alfabeto, mejor dicho. El alfabeto, sí. No, maravilloso, esto es una idea maravillosa que se les haya ocurrido a estas personas. Y Daniela, hablábamos de que esto es un lenguaje que, pues, milenial, porque los seres humanos empezamos a comunicarnos a través de las señas, sino que pues las personas que tenemos la oportunidad de utilizar pues nuestra voz y tener la oportunidad de escuchar, se nos ha olvidado pues las formas en cómo hemos evolucionado en nuestro lenguaje, pero yo creo que partiendo de ahí sería algo básico para que todos domináramos el lenguaje de señas, que así fue que los seres humanos empezamos a comunicarnos. Así es. Incluso si tú ves un niño de un año y medio, todo lo empieza señalando. Claro. ¿Qué quieres? Sí. Y ahí mismo te lleva con la mano y te va señalando. Esta lengua viene más del corazón. Solo que así como tú dices, los que tenemos la oportunidad de escuchar, poder hablar a través de nuestra voz, es más sencillo. Pero cuando ya tú conoces todo este mundo de la lengua de señas, realmente cualquier persona queda cautivada. Bueno, ¿qué tan difícil, Daniela, es practicar el lenguaje de señas? Porque como muchas personas no le dan la importancia o realmente la sociedad pues muchas veces no nos educan para todo el tema de discapacidad, sea una persona sorda, una persona con una discapacidad cognitiva, una persona con una discapacidad de alguna de sus extremidades, nunca nos educan para entender y prepararnos para estar y relacionarnos con todos los seres humanos. Entonces, ¿qué tan complejo es meternos en este mundo del lenguaje de las señas? Realmente, por ejemplo, acá en el municipio de Guarne, lo que se ha realizado es muy poco. Si tú te encuentras un joven sordo, es muy extraño que sepa hablar lengua de señas, porque no tenemos tanta información en las familias y hay muchos que viven en una zona rural, donde no cuentan con las capacidades económicas y tampoco del conocimiento del tema. Entonces, a la hora de tener un hijo sordo, ellos dentro de sus posibilidades, dentro de lo que ellos puedan hacer, los dejan en la casa y los encierran como en una bolita de cristal. Entonces él no puede, él no es capaz, no, es mejor no meterlo al colegio, el colegio se van a burlar, pero lo que están haciendo es creando la dependencia. De las 5 discapacidades que hay, yo me atrevería a decir que esta es la más fácil de llevar. ¿Por qué? Porque solo es que aprendan su idioma, que es la lengua de señas. Una vez que una persona sorda aprenda la lengua de señas, puede desenvolverse en la sociedad totalmente independiente. Sí, es una persona funcional en todos los aspectos de la vida, como cualquier ser humano, y yo creo que eso es lo valioso,
que desde ahí parte la inclusión, que si los enseñamos con el lenguaje de señas, Daniela, pueden participar en un colegio público, pueden participar en el ámbito laboral, pueden formar sus Eso es. familias y que no hay ningún inconveniente, simplemente es más tolerancia y empatía por todos los seres humanos. Daniela, ¿cómo llega el tema del lenguaje de señas a tu vida? Porque vemos que sos una mujer muy joven y Sí, que pues no habría como una razón así específica como para que nos claro. preguntemos, Daniela, por qué está tan interesada y empoderada Bueno, en el tema del lenguaje de pues señas. realmente mi madre es sorda y mi hermano también un primo. Entonces, empíricamente aprendí, porque todo el tiempo estaba con mi mamá en casa mientras mi papá trabajaba. Mi papá es oyente. Entonces, fue muy complicado, porque cuando tenía 3 años, mi papá llegaba a trabajar y yo le decía que mi mamá no me quería. Él me decía, ¿por qué dices eso? No, es que yo le hablo a mi mamá y ella no me presta atención. Yo le hablo a mi mamá y ella no me... Yo quería unas papitas y ella no me las dio. Entonces ya mi Una papá se sentó frustración. conmigo a los 3 años y me explicó, no, tu mamá no escucha, tu mamá habla con las manos. Y ese día él me cuenta que él me enseñó cómo decirle que iba a ir al baño, cómo decirle que iba a pedir comida y que yo inmediatamente aprendí. Maravilloso. Cuando tenía 5 años, yo hablaba ya bien, muy bien, lengua de señas. Ingresé a estudiar a la Inmaculada preescolar. Y hubo un problema cuando era la docente Luz Marina, tuvieron que llamar a mi papá de la empresa. ¿Por qué? Porque ella me hablaba y yo le respondía en lengua de señas. Entonces Ya ella te me has decía, no, háblame. acostumbrado. Para mí hablar era eso, mis manos. Entonces fue algo muy complicado. Luego ya fui creciendo. eh, Conocimos que había en Río Negro un colegio que se llama Barro Blanco, Ujú. donde ingresamos a mi hermanito sordo. Entonces ya él también al ser sordo, ya para mí fue como ya un reto de que no tengo que aprender muy bien lengua de señas para que ellos tengan un buen entorno. Ya mi hermanito creció, ya él empezó a estudiar en otro colegio que se llama CIESOR y allá daban los cursos de lengua de señas gratis a los familiares. Entonces yo empecé a ir Así sí, para poder capacitarme pues más. Sabía muy bien lo básico, pero no lo no avanzado, profundizar, ajá. que las señas de las capitales, no, nada de eso. Y así fue como ya logré pues terminar de estudiar. Profundizar más en el tema y Sí, ya conocer más a fondo todo el tema del lenguaje de señas, que es algo muy amplio, aunque muchas personas no lo conozcan, pero el tema del lenguaje de señas sí, es algo muy amplio, que es lo mismo que aprender a hablar, solo que como tenemos la exacto. oportunidad de escuchar, se nos facilita muchísimo más, pero el lenguaje de señas es como cuando un niño está aprendiendo a hablar, que empieza por sus Eso primeras es. palabras, entonces esto es algo muy mágico y que de verdad es muy complejo y es muy valioso tanto para las personas que escuchan y se atreven a aprender el lenguaje de señas y aún es más retador y más gratificante para una persona que no escucha y que aprende a comunicarse de esta Exacto. manera. Entonces, así es que llega el lenguaje de señas a Así tu vida. fue. Pues esto es muy importante porque imagínate, pues la mamá es como la fuente donde uno pide todas las necesidades del mundo cuando está pequeño, de ahí es donde uno absorbe todo, entonces era algo Exacto. primordial para poder tener como esa relación de mamá e hija y Eso. poder sobrevivir, porque ya era una cuestión de aprender a sobrevivir. Y con tu hermano, ¿cómo fue la experiencia? Con él fue mucho más complejo porque para una mujer sorda, tener un hijo sordo se siente culpable porque la crianza de una persona sorda es muy difícil por el lenguaje. Porque mi hermanito llegó a los 3 años y solo hacía esto, para todo. Entonces, le daban unos episodios de impotencia que eran Claro, demasiado fuertes. Y yo apenas tenía 9 años, entonces mi mamá lo que hacía era, se iba y lo dejaba ahí, y se iba a llorar a otro lugar. claro, una Entonces yo con nueve frustración años, yo, ay, inmensa. no, ¿qué hago? Entonces ya me tocó madurar, joven, como se dice, y bueno, cierto, ya coger a mi hermanito Santi, se llama Santiago, y decirle, no, y yo lo cogía, yo lo que no llorara, y yo me lo llevaba, yo le mostraba todo, y él me decía que es que quería eso, y lloraba, y yo, pero ¿qué será? Y yo le sacaba de todo lo de la cocina, yo ahí le regaba los juguetes, entonces el proceso fue muy complicado, pero ya, él es totalmente independiente, se graduó del colegio,
Y para una persona que nace sorda, Daniela, ¿cómo es el tema de aprender a hablar el lenguaje de señas? Porque mira que nos estás contando que tu hermanito tenía 3 años y que aún no se sabía comunicar muy bien. ¿Cómo fue ese aprendizaje? Más o menos, ¿a los cuántos años aprendió a tener lo básico ya como con claridad y aprender a comunicarse y expresar sus emociones, lo que quiere, si tiene hambre, frío, las necesidades básicas? El tema de eso es muy demorado, porque por más receptivo que se sea, porque es muy visual, de igual manera es un niño que todavía no entiende el por qué no escucha y por qué no puede expresar lo que está sintiendo adentro. Entonces realmente por ahí hasta los 6, 7 años apenas empezó a poderse expresar, a decir qué sentía, con las pocas señas naturales que él sabía, porque las tales del lenguaje de señas fue muy complicado que las aprendiera, porque hay unas señas muy complejas. Entonces lo que hicimos fue crearle como unas naturales, solo en nuestro hogar, para poder que él aprendiera más fácil. Y así, ya cuando él ingresó a la Inmaculada, pero allá no se tenían las herramientas, entonces en tercero ya lo retiramos y lo metimos al colegio de Barro Blanco en Río Negro. Ya allá a los 10 años, Santi manejaba súper bien la lengua de señas. No, maravilloso. Esto es un reto personal y familiar muy grande y muy bonito, y me imagino que los aprendizajes espirituales que tuvieron todos en el núcleo familiar fueron muy bonitos. Daniela, vamos a nuestro corte a comerciales y le recordamos a nuestros televidentes que nos pueden seguir en nuestra red social de Facebook. Nos encuentran como Ser Mamás. Ya volvemos. Sueños sean siempre de amor, cariño y paz. Adora mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. Se hará por internet porque lo estamos llevando a cientos de municipios a través de las zonas Wi-Fi para la gente. Allí todos se conectan gratis, hacen trámites, aprenden, se comunican y mucho más. Conoce cuál es tu zona Wi-Fi más cercana en www.wifigratis.gov.co. Con tecnología estamos cambiando la vida de los colombianos. Si es posible volver como a renacer uno. Nosotros tenemos café y caña. Me motiva mucho, me da mucha alegría y yo me pongo a coger café. Trabajamos de cuenta nosotros, que es lo más importante. El café se lo vendemos a la federación una parte. El proyecto de la caña, nosotros dejamos la panela para el gasto y la otra la vendemos en los supermercados. Si no hubiera sido por Restitución, nosotros no hubiéramos salido adelante. Tú, que comienzas cada mañana con devoción. Que ofreces a tu familia lo mejor de tu ser. Que te entregas a la gente sin reparos, que trabajas con pasión, le haces bien a los demás, le sirves a tu país. Te dedicamos este gran aplauso, porque gracias a personas como tú, entre todos construimos una mejor Colombia. Autoridad Nacional de Televisión. Combatamos el hurto de vehículos y de motocicletas.
Con este delito se crea un mercado ilícito de autopartes y de motopartes. Vender cosas robadas es una actividad ilícita. Buenas, caballero. ¿Tiene un bumper para este carro? No lo haga. Si usted compra un repuesto robado, también incurre en un delito. No compre nada robado. La Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Tenemos un proyecto productivo familiar. Se siente con esa alegría de estar trabajando lo que es de uno, que eso es propiamente mío y de mi señora, de mi familia. También he visto de que la unidad le ha dado a la mujer también su lugar. No es únicamente de que nosotros como hombres somos los que vamos a estar al frente, no, ellas también tienen el derecho, al darle otra vez esa oportunidad de regresar nuevamente y retornar al campo. Hay paz, ¿por qué? Porque es que el campesino no sabe hacer otra cosa sino que trabajar la tierra. El gobierno nacional prioriza a la mujer rural para restituirle sus tierras. Todos por un nuevo país. Los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. Regresamos de nuestro corte a comerciales hablando de este tema tan bonito que es el lenguaje de señas. Un tema que todos deberíamos involucrarnos y deberíamos aprenderlo porque de verdad que es darle la oportunidad a que todas las personas se puedan comunicar. Daniela, nos contabas ahora la experiencia de tu hermanito Santi, que ya se graduó, que el colegio fue una etapa maravillosa donde evolucionó muchísimo. ¿Ahora en qué etapa de la vida está Santiago? Ahora pudo incorporarse laboralmente, se graduó en diciembre y ahorita mismo, pues en mayo, consiguió empleo en una floristería que se llama Isabelita, queda en La Ceja. Acá en Guarne ha sido muy difícil la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Solo tengo conocimiento de Eurocerámicas, donde hay unas personas sordas que ya llevan muchos años. Ahorita pues ellos deben desplazarse a Río Negro o Medellín para conseguir como una inclusión laboral. Entonces ya de ahí empecé como a hacer un proyecto que consistió en cómo hacer la inclusión de las personas sordas. Ha sido pues como algo muy complejo, pero va en camino. Claro, es que todo lo nuevo genera miedo en las personas y yo creo que vos vas a una empresa y hablas del tema de inclusión laboral no solamente con una persona sorda, sino con cualquier tipo de discapacidad y como es algo nuevo les va a generar temor y les va a generar rechazo porque estamos siempre rechazando lo desconocido. Pero cuando realmente nos damos cuenta que podemos darle la oportunidad y que lo pueden hacer igual o mejor que nosotros, entonces nos vamos dando cuenta que es que vale la pena incluir en la sociedad a todas las personas. Es un reto muy grande para las personas sordas, Daniela, hacer inclusión laboral. O como vos que estás más como en este tema, ¿cómo has encontrado esta población en cuanto al tema laboral? En cuanto al tema laboral, sí es totalmente muerto para ellos. La mayoría de sordos no trabajan. Son un poquito un remanente que hay, que son por ahí 8 o 10 que trabajan. La mayoría de mujeres sordas trabajan en confecciones, porque a ellas se les hace muy fácil la concentración y el SENA les ha facilitado mucho ese programa. Acá en Guarne hay 2 mujeres sordas que trabajan en confecciones. Ya pues el resto están en Jai Verde, se me pasó por alto. En Jai Verde también les abrieron la inclusión, hay 2 sordos, un hombre y una mujer. Maravilloso. Pero ya los otros no, tengo un grupito de 6 jóvenes
que estaban totalmente incomunicados, no decían saber, no decían ni hola. Entonces de ahí surgió el proyecto de saber cómo primero identificarlos a ellos, enseñarles su lenguaje, que es la lengua de señas colombiana, para luego de ahí poderles hacer como un pequeño estudio y poder hacer mucho más a futuro la inclusión laboral. Claro, Daniela, estás hablando ya de algo muy bonito y es que para nuestros televidentes, Daniela, pues al vivir todo, pues siempre con un entorno de lengua de señas y ver que es algo que le ha tocado su vida, su núcleo familiar, se apropió y se empoderó de este tema y acá en el municipio de Guarne está haciendo algo muy bonito por esta población, que es un proyecto donde los educa, porque muchas personas sordas, aunque suene ilógico, no se saben comunicar en su idioma, entonces Daniela los está capacitando, los está educando, está caracterizando la población sorda. Entonces, Daniela, ahí sí hablemos de este proyecto. ¿Cómo nace esta idea? ¿En qué va el proyecto? ¿Cómo ha recibido la población el proyecto también? El año pasado surgió el proyecto porque hubo una reunión del Comité de Discapacidad a la cual asistí con una líder de los sordos que se llama Claudia Suárez. Por muchos años ha sido la líder de los sordos acá, en todos los temas laborales, de estudio, es modelo lingüístico, pero por temas de salud ella no pudo volver. Entonces a mí me llamaron que si podía seguir asistiendo con mi hermano. Nosotros seguimos asistiendo. Un día, don Alejandro de la Secretaría de Salud me dijo, qué rico hacer una jornada de brigada de salud para los sordos. ¿Los puedes localizar? Y yo sí. Normal ese día luego y que era un reto muy grande. Fui a la alcaldía, pedí el registro de localización, del censo, de todo, tratando de buscarlos, pero no, todavía no estaba pues como listo eso. Entonces ya empecé, fue con contactos. Empezar, ay no, vos conoces un sordo, sí. Los localicé pues a todos, y un día se pudieron reunir en el auditorio del hospital. Fueron más o menos 40 sordos, entre niños, adultos y jóvenes. Que es una población bastante amplia como para Sí. estar así tan oculta dentro de la población. Sí, no, y de la cual no tenía conocimiento, porque toda mi vida he vivido en Guarne y siempre conocía a los mismos, no sabía ni que existían. Entonces, ese día el problema que identifiqué fue que cuando yo estaba por allá interpretando, veía que muchos eran así, con esas expresiones, no le entiendo, y yo, ¿será que no saben lengua de señas? Cuando, claro, haciéndoles el registro de los datos y todos fueron con familiares, me di cuenta que un grupito de 15 no manejaban la lengua de señas. Entonces, ese mismo día le dije a don Alejandro, ¿me podrías habilitar ese espacio para yo un fin de semana poder, si ellos me permiten y sus familias, enseñarles la lengua de señas? Tan siquiera que ellos sepan decir hola y lo más básico. Y él me dijo, sí, claro, hagámoslo un proyecto, a final de año ya no hay recursos porque fue en octubre, pero me dijo, no importa, hagámoslo, empecemos este sábado. Y yo, listo. Maravilloso. Y entonces de ahí en qué desencadenó toda esta idea que nace como de ver esta necesidad tan importante en esta población, cómo la parte administrativa del municipio ha estado involucrada en este tema y cómo la población sorda pues, ha aceptado la aceptación de la población de estas capacitaciones. Mira, y después de ahí ya entonces terminé, duré 1 mes y medio con ellos y la respuesta fue muy buena, porque esa lengua es una lengua materna que está en el corazón de ellos. Entonces la respuesta fue muy buena. Al ver eso, decidí hacer un proyecto, como una tesis de grado más o menos, para este año. Porque hace 2 años acá se realizó un curso de lengua de señas, pero para personas oyentes. Entonces ese día me di cuenta de que tal vez no era tan necesario para personas oyentes si aún la misma población sorda no conocía su lengua. Entonces, ¿qué iba a pensar una persona oyente que se metió a esos cursos al encontrarse por la calle una persona sorda y que no le entendiera? Va a pensar que no valió la pena. Entonces mi proyecto estaba basado en primero identificar esa población sorda, que ellos aprendan su lengua de señas y luego ya poder intervenir en la comunidad. Ahí ya han surgido muchos proyectos. En el Santo Tomás hay unas chicas que van a alfabetizar conmigo aprendiendo lengua de señas. Ha sido un colegio muy dispuesto, el rector ha estado muy dispuesto porque quiere que a futuro
el colegio sepa lengua de señas, todo el colegio y los maestros. Maravilloso, y eso se convertiría en una oportunidad muy valiosa para el municipio, Sí. porque entonces ahí sí se estaría apostando a la inclusión y toda esta población que ya estaba tan oculta se puede visibilizar, porque entonces esa familia que decidió dejar su hijo en casa se dan cuenta que hay un colegio que está dispuesto a ayudarlo. Exacto. Y pues las oportunidades para estas personas van a ser maravillosas. Entonces es un proyecto muy bonito. En este momento, ¿en qué etapa del proyecto está? ¿Están empezando convocatorias? ¿Ya empezaron los programas de educación? ¿Cómo va el proyecto? La semana pasada y esta semana estamos en el proceso pues de organizar el cronograma, cuántos cursos daría. Por ahora serían, tengo un curso para personas sordas jóvenes, otro para personas sordas niños, adultos, uno para los familiares de personas sordas, y ya abriría 2 a la comunidad en general, cualquiera que quiera meterse, es totalmente gratis. Estamos en el proceso pues ya de realizar la convocatoria porque no se ha podido como conseguir el espacio, pero una vez que se consiga el espacio, la comunicadora social de la corporación CRES, Diana, estará encargada ya de hacer pues la convocatoria oficial. Y también si ahí nos pudieran abrir acá un espacio para la convocatoria, sería excelente. Claro que sí, Daniela. A propósito de eso, demos los números telefónicos tuyos si es posible, para que las personas que estén interesadas de hacer parte de este proyecto, o una persona sorda que esté escuchando y que esté viendo, o una familiar que esté escuchando el programa y que quiera saber más y tener más oportunidades acerca del tema acá en el municipio de Guarne o en cualquier otro municipio del Oriente Antioqueño, porque nos ven en todo el Oriente Antioqueño y en el área metropolitana, quieran saber más del tema, yo creo que sería maravilloso pues que hicieran como un enlace contigo. Entonces demos los números telefónicos. Claro que sí. Mi nombre es Daniela Zapata y el número de celular es 312-652-5459. Cualquier cosa pueden dejarme un mensajito. En este momento no recuerdo el número telefónico de CRES, pero también pueden dirigirse a la corporación CRES, que queda diagonal al estadio, y pueden pedir más información acerca de los cursos. Bueno, entonces los cursos ya estarían empezando como a finales de este mes aproximadamente. Exactamente, sí. Bueno, maravilloso. ¿Y están abiertos a toda la población? Están abiertos, sí, a pueden toda la comunidad. acercarse a CRES y ahí van a estar como más involucrados en el tema. Exacto, sí. Bueno, Daniela, no, muchas gracias. Un mensaje para toda pues las familias que nos ven a través de las pantallas y para la sociedad en general, que de verdad es algo que no hacemos oídos sordos porque lo queremos hacer y no le prestamos atención con el tema del lenguaje de señas y el tema de inclusión en general. Un mensaje para esas familias y para esas personas. El mensaje más grande es que sí son capaces, sí pueden ser unas personas totalmente independientes, incluirse laboralmente, en la educación, y creo que es una gran intervención que está haciendo el municipio y aún la primera en la inclusión de la población sorda, así que mucho ánimo, que así como mi familia pudo salir adelante, ustedes también. Bueno, Daniela, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. A ustedes, familia, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Ser Mamás. Los números telefónicos de Daniela aparecerán en pantalla para las familias y las personas que estén interesadas en comunicarse con ella. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.